como les estaba diciendo, no soy lingüista. El tema lo escogí porque es un interés personal. Tengo nociones de lingüística porque por mi profesión, yo soy intérprete de conferencias, traductor, pero no, aclaro que no soy lingüista. Ser lingüista es una cosa completamente especializada y diferente. Y bueno, gracias por venir también, gracias por venir hoy, disculpas por haber cambiado el día, pero como al ser intérprete de conferencias freelance, los trabajos salen como que de un momento a otro y entonces ahí hay que cambiar y la renta no se paga sola, entonces por eso tuve que moverlo al jueves. Y entonces, bueno, comencemos. Yo voy a hablar de lingüística. Va a ser una plática muy general, es un tema súper amplio y bueno, denso, puede llegar a ser denso, pero va a ser muy light. Y ya que somos pocas personas, podría ser muy interactivo. De hecho, echando mucho la mano si fuera. Comencemos leyendo el principio de un poema de Jorge Luis Borges, que desde que nuestro expresidente Vicente Fox nos hizo con esta historia, lo llamó José Luis Borges. Ya puedo dejar de pensar en José Luis Borges. Pero no, leamos el principio de este poema, se llama El Golem, de Luis Borges, que dice: sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo, la palabra del Nilo. Tal vez ya habían escuchado este extracto, muy conocido, es entre otras cosas, el extracto que le dio nombre a la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, que después hicieron una película. Bueno, ¿qué significa este extracto de Borges? Al griego al que se refiere es Platón, y Cratilo es el texto en el que Platón habló sobre la lengua y básicamente sobre el debate que existía en la antigua Grecia sobre el lenguaje en general. ¿Podemos cambiar? Sí. Ahora, ¿cuál de estas oraciones les parece que es más apropiado? ¿A cuál le tira que es la correcta? La primera, por supuesto, el extracto anterior nos hace hablar de significado, de las palabras y lo que significan. Se creía en la antigua, más bien a lo que se refería Borges es que la palabra que designa rosa es rosa porque contiene las características del objeto, de la flor, y así la palabra Nilo contiene a todo el río. Eso es básicamente con lo que estaba jugando Borges. Pero bueno, al hablar del significado de las palabras, ¿cuál creen ustedes que es el origen del significado de una palabra? ¿Viene de la naturaleza? ¿Está el significado impuesto por la naturaleza? ¿O es una convención? Una convención. Convención, ¿sí? ¿Alguien naturaleza? Hola. Pues me agrada que piensen eso. Efectivamente es una convención. No obstante, nuestro querido amigo Platón le tiraba más a la primera, fue el expositor de
la corriente naturalista que alegaba que el lenguaje, el léxico, de la naturaleza, tenían un origen natural. Decía que el lenguaje era variable, era irregular, era impredecible, como lo es la naturaleza. El expositor de la segunda teoría o de la segunda sugerencia fue Aristóteles, quien, en cambio, a diferencia de Platón, no pensaba que el origen del lenguaje y de los significados de las palabras era la naturaleza, sino de una convención del hombre, una convención asumida por comunidades lingüísticas, por necesidades comunicativas. Esta es la corriente convencionalista que explica el origen del lenguaje. Entonces, por mucho tiempo en la antigua Grecia hubo este pequeño debate entre corrientes o entre pensamientos, el naturalista y el convencionalista. Y así por varios siglos, hasta que en el siglo III empezó una corriente más empírica que se empeñaba en observar, que se quiso empeñar en observar el lenguaje, analizarlo y estudiarlo, y finalmente darse cuenta de que era más bien el resultado de una convención social, los nombres que le llamábamos a las cosas y no la naturaleza. Aún así, el texto de Borges está. Entonces, a lo largo de la historia, sacar mis notas. ¿Podríamos hablar de la cuestión? La semana que he tenido, no puedo. No estudió. Bueno, después de Grecia, a lo largo de la historia de la lingüística y del estudio del lenguaje se centró, después de la entrada de la corriente más empírica, se centró en estudiar los idiomas, comparándolos con otros, viendo de dónde venían, viendo los cambios que habían sufrido, en qué se convertían. Esto fue lo que dio lugar a la filología, que es una definición aquí. Estudios históricos de comparación de familias de lenguas, y lo que busca la filología es explicar los procesos de transformación de una lengua en otra y la medida en que suceden estos cambios transformativos. El estudio de la filología, que es la madre de la lingüística, se basó a lo largo de muchos siglos en la gramática contrastiva, comparar un idioma con otro, el comparar un idioma con una versión anterior del mismo idioma, pero aún así se enfoca mucho en lo gramático, en las reglas de una especie de idioma, hasta que un pequeño abogado, pues William Jones, inglés, se mudó a la India para convertirse en un juez de la Compañía Británica de la India Oriental en 1783. Este joven William Jones era un filólogo aficionado, y de nuevo reitero que yo no soy filólogo, yo no soy ni filólogo ni lingüista. ¿Qué significa filólogo? Es una persona que estudia idiomas comparándolos con otros y estudia el contexto social de los idiomas. Es básicamente el estudio comparativo entre idiomas. Por lo mismo, se necesita hablar estudiar muchos idiomas. William Jones, por ejemplo, hablaba 30 idiomas fluidamente y tenía conocimiento de 29 más. Eso es un filólogo, eso es un lingüista. Podría ser de Mensa.
Probablemente era candidato. Idiomas, no es cualquier. Sí. Entonces, y él era aficionado. Entonces, este cuate se tuvo que mudar a la India, en 1783. Y porque era aficionado de los idiomas y la filología, del estudio de los idiomas, empezó a estudiar el sánscrito mientras estaba en la India, porque ya tenía conocimiento del griego antiguo y del latín y del persa. Se dio cuenta al estudiar el sánscrito que había similitudes entre estos idiomas, entre el sánscrito y el griego y el latín. Había estructuras gramaticales que compartían unos con otros. Y lo demostró en 1786 esta afinidad entre el sánscrito, el griego, el latín y el persa. Este descubrimiento en 1786 por William Jones, gracias al estudio del sánscrito, que entre otras cosas es uno de los idiomas más complicados al parecer que existen. El sánscrito, por supuesto, es la lengua clásica de la India, que actualmente solo se utiliza de manera litúrgica. Es uno de los primos del hindi moderno, que es el idioma que nuestra amiga Lisa habla. Right now, I'm saying that it's one of the puzzle pieces that is now only used in the church, religious texts. Y bueno, entre otras cosas, el sánscrito tiene 4000 reglas gramaticales diferentes. Wow. Sí, muy complicado. ¿En español cuántas tiene? Sabes, traté de encontrar ese dato, no estaba buscando, no encontré. Muy probablemente no está tan alejado de esta cifra, porque el español es complejo por sí mismo. Pero bueno, al parecer es una información sorprendente que sean 4000 las reglas gramaticales diferentes de las que esto se sabe por un estudio escrito sobre la gramática del sánscrito, que se llama la gramática del sánscrito de Panini, escrito en el siglo V a.C., que solo fue descubierto en el siglo XIX. ¿Y de dónde era italiano? Efectivamente. Sí. ¿Cuál existía en el siglo V? Había muchos de los estudios sobre el sánscrito fueron hechos por europeos que habían pasado. De hecho, hay controversia sobre el descubrimiento de William Jones, porque se le atribuye a él, pero a sí mismo se le atribuye a un misionero francés, creo, que pasó toda su vida en India. Entonces, bueno, sí, había muchos estudios comparativos entre idiomas, porque volviendo a la antigüedad, a la historia de la lingüística, conforme los alejandrinos, conforme recopilaban estos libros en el puerto de Alejandría y traducían todo al griego y al latín, hubo mucha traducción masiva del griego al latín y de los demás textos, llegaron a tener acceso a otros idiomas y a estudiarlos de manera comparativa. Pero bueno, el hallazgo atribuible a William Jones confirmó el hecho de que estos idiomas comparten un ancestro lingüístico, que es el indoeuropeo. Y para que tengan una imagen de lo que es el indoeuropeo está hasta arriba. Es el idioma madre
de todos los otros idiomas que actualmente están en Europa y en Asia. Que se divide sobre todo en 4 ramas geográficas que a su vez se van dividiendo, subdividiendo para llegar a los idiomas que tenemos hoy en día. Aquí, por ejemplo, están las lenguas romance, que vienen, por supuesto, de el itálico y el español. Bájate, bájate. Está bien, romance. ¿Los romances? Arriba, arriba, arriba. Para que se ubiquen, romances, oriental, sardo, Italia, rumano, por supuesto, de ibérico. Aquí van a estar todos los de la península ibérica, gallego, portugués. Ahí está el español. Y a su vez hay otra rama del indoeuropeo germánico, de donde podemos recibir los escandinavos y el inglés. Entonces, por supuesto, no las geográficas. Entonces, si hacemos un bound, pueden ver que la familia, toda la familia de idiomas, por supuesto, parece que hay hoy en día más de 6.000 lenguas diferentes. Estas son solo algunas que comparten este mismo ancestro indoeuropeo y abarcan el continente europeo en su totalidad, como colonización, el americano, Asia. Hay una rama que es el iranio, exacto, los eslavos, el ruso hasta el final. Los que están en blanco son protolenguajes que pudieron haber o no existido. Los que están en rojo están extintos. Y esta línea que tienen aquí, que divide izquierda y derecha, divide y clasifica los idiomas del indoeuropeo en 2 clases. Los de la izquierda son corresponden a las lenguas llamadas Kentu, y los de la derecha a las lenguas llamadas Satem. Esta división de lenguas Kentu y Satem es por variaciones fonéticas que sufrieron y que comparten. Kentu es 100 en latín, y en las lenguas de la izquierda conservaron la pronunciación antigua del latín, en la que la C se pronuncia como K, mientras que las de la derecha cambiaron su pronunciación. Estas características fonéticas de la C y las empezaron a pronunciar como S. Kentum y Satem es la misma palabra pronunciada de manera diferente, y bueno, está subdividido por estas cualidades fonéticas que tienen los idiomas. Pero el indoeuropeo, que está comprobado, es un hecho, por las similitudes que han sido resultado de todos los estudios lingüísticos de tanta gente a lo largo de tantos años. Es solo una de las protolenguas que ha habido en el mundo, y que tenemos actualmente en el mundo. Para que se den una idea, bueno, no es Babel, donde vienen todos nuestros idiomas, todos los más de 6.000. Para que tengan una idea, aquí tenemos una gráfica de las otras familias lingüísticas que existen en el mundo. El indoeuropeo constituye el 45% de todas las lenguas actuales.
pero hay muchas más. Asimismo hay idiomas que no forman parte de una familia lingüística arcaica. ¿Alguien El maya. se imagina? No, el maya forma parte de una familia indoeuropea que es Uto-Azteca, creo, es que se llama. Santo. Es O, indoeuropeo. bueno, si vuelven a la Y el náhuatl. Y la busca. ese es el Uto-Azteca. El náhuatl. ¿Todo regresamos? No, o sea, otra familia. Es otra familia. ¿No es esta? No, estás. No. Es otra, tiene su propia familia. Pero bueno, forma parte de una familia que relaciona a varias lenguas aquí No es indoeuropeo. en México. Hay un idioma que en México que no tiene antecedentes lingüísticos. ¿Alguien sabe? ¿Lo tomé? No. Es el tarasco. Tarasco. Purépecha. Sí. No tiene. El purépecha es único en Tuxtepec. No tiene conexión con ninguna de las otras familias lingüísticas conocidas. Así como el coreano. El coreano forma parte de su propia familia, la coreana. El lituano también, creo. No, solo son algunos. El tarasco, por ejemplo, el coreano, el vasco. El vasco también. El vasco, nadie sabe de dónde viene el vasco. Creo que el lituano tampoco. No, ese es un mito. Igual se dice que el finés tampoco tiene conexiones con familias lingüísticas, pero forma parte de estas lenguas indoeuropeas. Exacto, tiene conexiones con el ruso. Es solo los más conocidos y más específicos son el coreano, el tarasco, el purépecha y el vasco. Hay un idioma de una tribu indígena, bueno, indios americanos, Ajá. que no tiene contacto con nada y que en la Segunda Guerra Mundial la usaron los navajo. americanos para mandar mensajes secretos Navajo. con código, pero sí. si traducías el código te daba el resultado en ese idioma, y como nadie conocía ese idioma no sabían si lo habían roto o no lo habían roto y seguían busque y nunca pudieron romper ese Cierto. código. Creo que una tribu de, no sé, Es el návajo. Navajo. Al ser tan localizado en Estados Unidos, fue una buena elección que lo utilizaron para codificar los mensajes de la Segunda Guerra Mundial. El návajo. Bueno, no sé de dónde venga, debe tener su propia. O tal vez es una de estas lenguas aisladas. Pero bueno, como pueden ver, hay muchas otras más. Y hay también, para repetir, idiomas que no tienen conexiones con familias. Y bueno, una vez que se descubrió que existió este indoeuropeo, hubo intentos para reconstruirlo y así saber más de las diferencias y similitudes que había entre todos los idiomas, similitudes fonéticas, y hay estudios muy interesantes que confirman una y otra vez que efectivamente todos los idiomas indoeuropeos están conectados, desde el sánscrito hasta el español. Tenemos el mismo antecedente lingüístico. ¿En este intento de reconstrucción sale también el esperanto o es una cosa aparte? No, el esperanto es un intento muy romántico y muy bonito de pacífico de querer unir al mundo, pero es mucho más moderno. Esa es una lengua artificial creada, es sintética,
es creada y planificada precisamente para tratar de unificar al mundo. Pero debo decir que no pegó. Hay parlantes nativos de Esperanto en pequeñas comunas hippies. Pero digo, el intento es muy bonito, es muy más que nada es lo que cuenta es la intención. Sí. Pero digo, al ver cosas así que indican que todos estamos relacionados, eso es incluso más bonito. Podría ser más bonito. ¿No es una característica que sea más popular o que sea realmente popular? Hay otros. No, el Esperanto es el más popular. Pero hay otros. Hubo otros intentos previos y posteriores al Esperanto. Pero, pues, No sé. ni siquiera los nombres. Hay uno que una lingüista creó para tratar de reducir como el número de fonemas, creo. Es en Quitapona. Creo que son como 100 y tantos fonemas. Es una cantidad muy pequeña y dicen que lo puedes aprender como en media hora. Unos amigos me encontraron. Sí. También está otro idioma, que no recuerdo el nombre, pero ahorita lo puedo buscar, donde el idioma lo que trataron de hacer es hacerlo lo más eficiente posible, de tal manera que el nombre del idioma son 2 sonidos y lo que se traduce en el idioma es como lenguaje eficiente. Y como son lenguas artificiales que tratan de un objetivo específico, ya sea minimizar el número de sonidos o maximizar el número de la cantidad de información contenida. Pero bueno, por mucho tiempo la filología reinó, este estudio comparativo entre lenguas, hasta que llegó un señor muy respetable, Ferdinand de Saussure, suizo, que había sido formado en la tradición filológica, pero que revolucionó la lingüística y básicamente es el padre o el abuelo de la lingüística. Simplemente porque quiso definir algunos conceptos clave de la lingüística: lenguaje, habla, lengua, palabra, por lo que es conocido como estructuralista, porque se empeñó en darle una estructura al estudio del lenguaje que vio nacer a la lingüística como disciplina. Y este buen Ferdinand de Saussure, que por cierto se doctoró en Leipzig con una tesis que suena tan extraño y muestra una vez más lo peculiar que son estos filólogos y lingüistas. Su tesis se llamó sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito. Él también, por supuesto, estudió sánscrito, lituano, griego, latín y muchos más. Y bueno, definió lengua y habla. Y estos conceptos, o la definición de estos conceptos puede sonar como simple, como muy interesante. Y probablemente voy a mostrar mi lado nerd en esto, porque simplemente al tratar de definir estos dos conceptos a mí me parece que es apasionante. Ponerse a pensar en básicamente lo que utilizamos todos los días, lo que estamos haciendo ahora mismo. Estoy yo utilizando un código que ustedes entienden para comunicarnos, para transmitir ideas, emociones, mensajes, y es lo que a mí me apasiona de la lingüística. Y muy probablemente no voy a ser tan elocuente como un libro de texto, como mis maestros de lingüística fueron, pero bueno, díganme, ¿cómo definirían ustedes lengua? ¿Y
¿Cómo definiría habla? ¿Alguien? Pues igual y habla es como la acción, ¿no? El emitir el código como diciéndolo, no sé cómo. Ajá. Sí. Sería como el habla, y la lengua sería como toda la codificación, sus reglas. De hecho, es muy acertado. Lengua es la teoría y el habla es la práctica. Exacto, buena analogía. Y la práctica se sobrepone a la teoría. ¿A qué te refieres? Porque las palabras que son usadas Ajá. se van a incluir en los diccionarios. Entonces gobierna lo que se habla sobre lo teórico, sobre lo académico. Ya. Creo que sí sé a dónde vas. Cada año le agregan nuevas palabras al inglés, que es muy dinámico. A todas las La personas. lengua española es mucho más conservadora y lenta, pero también va incorporando. Creo que hasta las groserías en español ya están incorporadas en el diccionario, Claro. en la academia. De Se hecho, usa mucho. todas las lenguas tienen diferentes mecanismos para hacer neología o crear nuevas palabras, nuevos léxicos. Algunas son más flexibles que otras. En esta acción neológica, el inglés es muy conocida por poder lexicalizar básicamente todo. Con el simple uso de un sufijo o un prefijo. Porque con una palabra puedes fácilmente obtener el sustantivo, el adjetivo, el adverbio y todo lo demás. Pero el español igual. Y de hecho, mi tesis de licenciatura, de la que estoy muy orgulloso, se enfocó en eso precisamente, en estudiar y en analizar la vitalidad de la lengua económica en México a través de la recopilación de neologismos en prensa escrita y radio, que al ser neologismos técnicos, al ser términos, se llaman neónimos, no neologismos. Neologismo es una palabra nueva, común, vulgar, y un término nuevo es un neónimo. Y entonces mi tesis consistió en eso, en recopilar todos los neónimos económicos en un periodo determinado en México, en la prensa mexicana, analizar sus formas de creación, sus formas de originación, para determinar si la lengua era vital o no. Porque hay formas que denotan vitalidad y hay formas que no denotan vitalidad. Sobre todo las que no denotan vitalidad son las que implican un préstamo de otra lengua. Y de hecho, igual lo estaba guardando al final, como esta plegaria a ustedes, que no tomen préstamos, no calquen de otros idiomas, del inglés sobre todo. Lo voy a hablar después, con otro pequeño tema, pero puede sonar muy cool introducir, como lo acaba de hacer, una palabra en inglés, cool, pero eso perjudica a la lengua, al español, porque en vez de emplear una palabra en español, están empleando una en otra lengua. Es decir, están atentando contra la vitalidad del español. Bueno, las lenguas son dinámicas en toda la vida. Efectivamente. Sí hay que buscar defenderlas, pero es inevitable que vayan agregándose nuevas palabras. Las lenguas están vivas, sí. Y yo no soy purista, como la RAE, tiene la reputación de ser. La lengua está viva y la neología es una prueba de eso. Hay una palabra muy usada, evento, que viene de event en inglés. Y a todos le decimos evento cuando
Porque en inglés es más reducido su vocabulario, Claro. pero en español tenemos una palabra adecuada para cada cosa. Aquí en vez de poder decir, hay un evento de Mensa México, pero tenemos la palabra para decir hay una conferencia, una Reunión, junta, plática, claro. Cuando Es hay lo algo bonito del español. en el Auditorio Nacional, es que hay evento en el Auditorio Nacional. Podemos decir, hay concierto, hay ballet, Claro, recitar, sí. pero es la copia de... También hay algo en la lingüística que se llama el genio de la lengua, que básicamente significa que cada lengua, cada idioma tiene una especie de personalidad. Y esto es cierto. Si analizaran una lengua y la compararan con otra, es a veces como comparar a dos personas diferentes. El inglés, por ejemplo, es muy directo, es muy conciso, es muy económico. Y esto lo pueden ver muy claramente si analizan un texto en inglés y cuentan y sacan el promedio de las palabras por oración. Se van a dar cuenta de que van a estar como en 8 o 9 palabras por oración. Siempre es 8 palabras, punto, 8 palabras, punto. Es muy directo, es muy conciso. El español, en cambio, es muy elegante. No que uno sea mejor que el otro, porque precisamente esta elegancia y sobrecortesía del español a veces va en detrimento de la comunicación. Y de nuevo, esto lo iba a mencionar después, pero todo lo de una sociedad se refleja en su idioma. México habla español por colonización y por hechos históricos. Está impresa en nuestro hablar esta sobrecortesía, este servilismo que algunas personas llamarían. Y es por eso que utilizamos muchas más palabras para decir lo mismo que se diría con 8 en inglés. Somos muy corteses y eso es bueno y malo. Es malo porque no es muy económico, es bueno porque suena muy bonito. Suena muy cortés, exacto. Educación y respeto. Pero incluso si no... Y aprecio al trato con los demás. Cierto, sí. Todo es... Discúlpeme usted, por favor, pero podría darme la hora. Oye, Claudia, ¿cómo está usted, Claudia? Claro. Mientras que en inglés es what's the time. What's up? What's up? What's up? Ya ni siquiera what's up es el Pero también en español, ¿qué pedo? No, bueno. Claro, ahí entramos a variaciones de registro para decir lo mismo que también voy a poner. Pero bueno, Pero también en este sentido, como tienes cosas que salen, que solo podrían surgir en un idioma o no podrían surgir fácilmente en otro idioma, como esto de el cantinflear. Creo que cantinflear en inglés sería más difícil que en español. Sí. totalmente. Sí. Además hay otra cosita muy interesante, de la cual no estoy seguro, pero suena muy probable. Que un angloparlante estándar, al parecer, tiene un léxico común de 1000 palabras. 1000 palabras son las que conforman el léxico de un gringo común y corriente. ¿Cuántas creen que conforman el léxico de un mexicano? Depende, si es hipster solo dice güey. Efectivamente. Como 100 palabras. Efectivamente, No mames, No, es decir, no, Menos de 2000 a 3000. Trump, 250. Como Trump desdoblante. tiene el mismo léxico que un niño de 6 años. Esto está comprobado Sí. con estudios que de hecho hubiera Y si Twitter creo que en particular. interesado. Pero si nosotros hispanoparlantes manejamos un léxico de unas 2000 o 3000 palabras, porque el español tiene un léxico mucho más grande que otros idiomas, que el inglés. Porque así como lo dijimos con esto de evento,
podemos, para decir la misma cosa, nosotros tenemos muchos sinónimos para decir que es la misma cosa. Mientras que el inglés tiene muchas acepciones para una misma palabra. Y play son 17 verbos diferentes, mientras que nosotros tenemos 17 palabras diferentes para 17 acciones específicas. Entonces, siéntanse orgullosos de saber que su cabecita tienen más palabras que el promedio. Hay algunos libros de un autor que se llama Alex Grigelmo. Un libro de ellos, un título se llama Defensa apasionada del idioma español. Tiene varios libros que son muy bonitos. No es rollo, sino explica. Yo pensaba lo mismo que tú, que el español tiene mucho más vocabulario y más riqueza que el inglés. Cuando estaba estudiando en Estados Unidos, hice una apuesta a un cuarto que estudiaba literatura inglesa. Y perdí $50 porque me comprobó que hay 4 veces más palabras en inglés que en español. Con diccionarios, él era experto en eso. Claro. Yo por más que quise no le pude ganar. Perdí la apuesta. Pero palabras comunes y corrientes, porque yo estoy hablando del léxico común y corriente. Ajá, palabras en diccionario. Pero Sí, quizás las conjugaciones no vienen del diccionario. Y esas son 6 veces o 7 veces más grandes. Sí, esas no cuentan, nada más está el infinitivo de cada verbo. Y luego también tienes Son diferentes palabras. Sí, también tienes el caso de que muchas palabras en inglés son usadas como lo que mencionas. aunque a mí Pero no me gusta. igual, eso se relaciona con el género de la lengua y el género del español, que tiene conjugaciones. Y es conocido el español por ser difícil por tanta maldita conjugación, de tanto tiempo abstracto rarísimo. El que manejamos de manera inaparente, mientras que en inglés, por ejemplo, tienes simplemente auxiliares. Go es el infinitivo, to go, I go, presente, I will go, futuro, y solo go más will para todas las personas, de singular y plural. En español tienes iré, iría, hubieran ido, sí, Fui, exacto, haría, iría, yendo. exacto. Y así para sustantivos, para adverbios. En realidad resulta que el inglés es más fácil que el español. Es por eso que es el más aplicado. Gracias. Porque es muy fácil, no es... Digo, el inglés es muy bonito y también tiene lo suyo y efectivamente tiene un léxico muy grande, tal vez más grande que el español, pero que se ha usado... 4 veces más grande. Pero que se ha usado como en la vida diaria. Según la cultura del que lo usa. Exacto. Si tú comparas a una persona muy culta, pues tal vez saben los mismos números de palabras, pero eso no quiere decir que usen todas las palabras del idioma. Una cosa es lo que se habla y otras son las que existen. Sí. Estoy pensando por qué la gente que habla español no entiende muy bien el portugués y la mayoría de la gente que habla portugués entiende muy bien el español. Y bueno, estuve ahí filosofando. Creo que el español es un lenguaje mucho más estructurado, tiene más palabras para expresar una sola oración y el portugués tiene menos. Entonces, cuando ellos nos dicen 5 palabras, que nosotros necesitamos 8, no la entendemos. Pero nosotros necesitamos 8 palabras para una frase que necesita 5, pero se entiende. Entonces, yo creo que el portugués es muy estructurado por nivel, pero no lo sé, eso simplemente lo deduzco, no estoy seguro. Tiene mucho sentido. Y bueno, todos sabemos que en portugués brasileño, variación geográfica del portugués brasileño, no tienen la segunda persona del singular, utilizan la tercera persona del singular, trato de usted para usted, No existe. exacto, para no existe el todo. Pues si existe, no lo usan. Existe pero no lo usan, y eso pues es una persona menos que el español, es una conjugación menos. El español
efectivamente tiene más palabras. Oye, pero también nosotros tenemos un nosotros y no lo usamos. Exacto. Es el letra muerta. Pero al menos aquí en México, en otros países se utiliza mucho el vos, ¿no? Que es... Sí, nosotros ya lo dejamos. Está en desuso. Y deberías enseñarlo ya. Ah, sí, ya ves que me interrumpí. Pero bueno, efectivamente, ¿cuál creen que viene primero, la lengua o el habla? Efectivamente, la lengua es el código, es el código La consecuencia del habla. viene de un contrato social de llamar a las cosas por su nombre y que todos compartimos, y el habla es lo práctico. La lengua es social, es lo que compartimos todos, es nuestro español, y el habla es la acción psíquica y biológica y física de hablar, de emplear la lengua. Pero ¿cuál viene primero? La lengua. Lo vemos en los bebés, el habla, que dicen para, Ya, ¿no? pero es por repetición. Pero antes de saber reglas gramaticales ni nada, empiezan a hablar. Oye, no se puede responder a esa me pregunta. gustaría que le preguntaras a Visa, a de esta parte. Ah, claro. Pensé que Boris le iba a interpretar No, pues tú eres el experto. we have a question. So I'm talking about. Esto es de hecho engañoso. Porque fíjense lo que pasa. En inglés, lengua y habla utilizan la misma palabra. En inglés es lo mismo. Los speech Bueno, es hablar, speech. language. Speech podría aplicarse a habla, pero language, Es lo ¿qué teórico. es language? Puede ser lenguaje, lengua y habla. Fíjense, o sea, mientras que el español y en el idioma en el que se acuñó esta teoría, el francés, tienen una palabra para cada cosa. Right. The question. I was just explaining that language is something that we share. It's like language that we share as a society. English or Spanish. It's like the code that we all have in our brain to name stuff, to communicate. This linguist coined language, speech, define language as the code that we share as social, and speech as the individual action of using that code. But then I asked everyone what they thought came first. Language, the code, or the action of speech. And Ray wanted to know what he thought. What comes first? That's why I put the chicken or the egg. What comes first? Speech or language? Ajá. Pues Misa, Misa está en lo correcto. O sea, esta pregunta es algo buena. No se puede responder. El habla. Eso lo viste en el de forma. Es como de que la de más caleguana. De forma ya de el izquierdo. Más cachueco y de mala gana. Es como se va de apoyo. El español es romántico.
Lo que dice Ferdinand de Saussure, es muy interesante, lo voy a leer porque está muy elocuente. Yo no tengo esa elocuencia. Dice que, bueno, dice, la lengua es un producto homogéneo y compuesto de signos, de palabras. La lengua existe por virtud de un tipo de contrato social que es conformado de manera individual en el acto concreto de hablar, utilizar la palabra. En cuanto a la precedencia temporal, si uno se pregunta si primero existe la lengua o el habla, Saussure señala que la pregunta no está bien formulada, porque la lengua es necesaria para que el habla concreta se produzca. La lengua es necesaria para que el habla concreta se produzca, pero el habla es imprescindible para que la lengua se realice materialmente. Entonces, Una relación son las dos simbiótica. cosas. Primero es el habla y luego es la lengua. Todos y cada uno de nosotros hemos llegado a poseer la lengua a través del habla. Desde luego, ninguno de nosotros ha podido hablar antes de hacerse mínimamente con la lengua. Sin embargo, Saussure afirma que el habla precede a la lengua de manera, digamos, antropológica. Sí. Yo creo que en los orígenes la gente hablaba con sonidos o gemidos o rugidos o lo que sea, para avisar que alguien es un dinosaurio y que escondan, Y ese fue y que el fuego tenía otro sonido y el agua otro. Y ese fue el nacimiento. Y eran muchos sonidos diferentes, cada cueva tenía otro sonido. Y empezaron a uniformizarse. Ya después de mucho tiempo ya se hablaba y no se sabía escribir, hasta que aprendieron a escribir y lo representaron. Entonces, no hay ninguna duda de que primero fue, bueno, para Emilio Cuñón, que primero fue el habla. Claro. Y también podemos ponernos a filosofar más y pensamos en lo que es el lenguaje. Y es una capacidad o es el resultado simplemente de tener lo que se llama aparato fonador, que es el conjunto de cuerdas vocales y lengua y epiglotis y dientes y paladar, que es lo que produce sonidos. Sí, pero bueno, continuemos. Aquí es donde la lingüística se pone como que super heavy. Por ejemplo, con esto que mencionas, podría entrar el argumento de que gente dice que los delfines se pueden comunicar como Las de alguna manera. hormigas y las abejas, Pero que los árboles, las plantas, ¿no? Eso sería el lenguaje. Ajá. El lenguaje es la capacidad que tienen los humanos de comunicarse a través de lenguas, idiomas, códigos que se verbalizan con el habla. Pero el lenguaje no es solo humano. Efectivamente los delfines se comunican. Las ballenas. Las ballenas. De hecho, Los perros, los gatos. leí hace poco, hace un par de días, un titular que decía que el chino mandarín no es el idioma más hablado del mundo, es el protein, decía el artículo, que es la bioquímica a través de la cual las amibas se comunican, a través de bioquímica. Ese es el idioma, el lenguaje más bien, el lenguaje más hablado del mundo. Una cosa es el habla, el lenguaje, y otra es la comunicación. Sí. Según los expertos en comunicación, el 80% de la comunicación humana es no verbal. ¿Cierto? Sí. Y totalmente. Exactamente. Y ¿Cómo lo hay dices? lenguaje, y por lo mismo hay lenguaje. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo tocas? Eso va después. No, te refieres al mano. Eso va después. Y por lo mismo también hay lenguaje publicitario, que es audiovisual, que no es bien visual. Y hay lenguaje de señas, que es con las manos. El lenguaje del cine. Y hay lenguaje cinematográfico, exacto. Esos son lenguajes. Musical.
Y aparte está la lengua y el habla, y la palabra y el signo lingüístico, que es lo que sigue, que O sea, el lenguaje de símbolos, como flecha, para baños, para direcciones, que son universales. Aeropuertos. Los de tráfico, los de tránsito son un lenguaje. Nos comunican las cartas. Pero bueno, Saussure también acuñó el término de signo lingüístico como la relación entre lo que él llamó significado y significante. Significado, el concepto en el que pensamos. Y el significante, la huella sonora que tenemos en nuestro cerebro. Árbol o mesa. Después se añadió a este diagrama de Saussure un tercer componente que se llama la forma, que es básicamente el dibujo. Porque el significado no es exactamente esta mesa, no es este dibujo, sino todas las mesas con las que hemos estado en contacto que nos dan el concepto de mesa y que en español llamamos mesa, con todos sus fonemas. M-E-S-A, que de nuevo rechaza la idea de que el origen de un significado sea natural, porque mesa no se dice mesa en inglés ni en francés. Entonces, ¿por qué la naturaleza habría puesto mesa a una mesa en México y no table? ¿No? Pero bueno, Sí, porque Porque no hablamos francés. exacto, porque es una comprensión. Es una comprensión. Todo está relacionado como de mixes. Es otra mesa. Y bueno, entonces, ese es el signo lingüístico. Hay mucho más de la teoría de Saussure, pero básicamente describe cómo funciona cada palabrita en nuestro cerebro. Hay una imagen mental y hay una imagen sonora. Y de nuevo puede sonar simple, puede sonar como que ok, sí, pero hasta que no lo concretizó, pues, o sea, no se sabía así. ¿Y qué diapositiva sigue? dialecto. No, sí. Oye, entonces el origen de todo es el sánscrito. No, el sánscrito es solo es una lengua muerta de una rama del indoeuropeo. ¿Cuál fue el primer lenguaje? El proto-indoeuropeo. El anterior al indoeuropeo. Para la familia indoeuropea. Y así como se ha determinado por el ADN mitocondrial que todos compartimos una antepasada etíope, que la vida en el planeta viene del cuerno de África, son la teoría. Se ha determinado que todos los idiomas, importantes familias, la familia lingüística de la que vienen, comparten características que se relacionan con estos idiomas contronidos de África. Sí. El Xhosa, entre otros. Pero bueno, esto es una teoría que es muy debatible. O sea, tienes el concepto del indoeuropeo, olvídate de crear el proto-indoeuropeo, lo que viene antes. Y lo que el primer ruido, o la primera palabra, o el primer concepto que algún cavernícola ideó. Entonces déjame entender. Después de esos sonidos seguiría el sánscrito y después el proto-indoeuropeo. No. Si quieres volvamos a... No. No, Raimundo, no.
Porque es fácil de identificar. Eso no se ve, es que necesito el microscopio. Miren, del indoeuropeo pasamos al indo-iranio y al indo-ario, el védico, que, Porque está rojo también. y aquí tenemos el sánscrito. Sí. Sí, está bien. Gracias, Arana, por dar Oye, No hace falta. Y aquí está el hindi, pero ven, o sea, el sánscrito No le haces más grande. es solo No se puede una de las ramales del indoeuropeo. Y como que su primo dio nacimiento a todos estos. El sánscrito lo vi, pero no lo apunté. El sánscrito, al parecer, representa como 80% del hindi actual. ¿Se escribía o nada más se hablaba? No, claro, se escriben todos los textos religiosos. ¿Y están en qué sánscrito. Y alfabeto usa? se sigue hablando, no está muerta. ¿Qué alfabeto Solo usaba? que es arcaica. ¿Lo mismo que el hindi? No, Muy exacto, es similar al hindi. No usaba tu ¿Visa no sobra? Seguramente sí. Comparten la misma estructura, que se llama Devanagari. Devanagari. Sí, la misma estructura, el hindi y el sánscrito. Devanagari, D-V-N-A-G-R-I. Pero él me decía, Isa, que el hindi moderno no tiene mucho que ver con el sánscrito, que una persona que habla hindi no necesariamente entiende sánscrito, porque la forma más pura de hindi solo la hablan personas religiosas en ciertas aldeas, cosas secas. Y el coloquial, el tradicional, no es esa forma pura de... ¿Cómo se llama el alfabeto? Pero sí utiliza Devanagari. ¿Cómo? La escritura se llama Devanagari. Devanagari. Parece ser. Sí se llama el Ojalá alfabeto. tuviera una foto, de hecho. De hecho, igual, y bueno, nada más como comentario, yo estuve en un grupo budista hace algunos años. ¿Grupo qué? Un grupo budista hace algunos años. Era parte de una como asociación religiosa que quería conservar el budismo tibetano, que por la invasión china se está perdiendo. Entonces, como el organizador de ese grupo también estudió lenguas e idiomas, y su misión como que él tenía muy personal era ir a la India, de hecho está en la India ahorita aprendiendo tibetano y sánscrito para poder traducir los textos directo del sánscrito y el tibetano al español, porque en toda la tradición mahayana, que es esa parte del budismo que estaban checando, casi todos los textos se tradujeron al inglés primero y después al español. Entonces dice que hay mucha riqueza del lenguaje, y en ese caso de las oraciones, que se pierde en la traducción. Quería compartirles unos conceptos más que son muy interesantes, que también tienen como que el objetivo de pues, darles un poco de conocimiento y estimular sus mentes. Son estos conceptos de idiolecto, dialecto y sociología. Igual es algo que se me hace a mí muy romántico, la noción de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, tiene un idiolecto, que es básicamente el conjunto de las características lingüísticas que tienen, que es único para ustedes, como las huellas digitales. Eso se llama idiolecto. Cada uno con base en su origen y su educación y sus hobbies y su IQ probablemente tiene un idiolecto. Que se define como la forma de hablar característica de cada persona. Cuando es por escrito se determina estilo.
es el equivalente oral del estilo. Y se manifiesta en el léxico que emplean, en la gramática que usan, en la sintaxis que usan, las frases, los giros peculiares, las variaciones de entonación. Cada uno de ustedes tiene un idiolecto. El conjunto de idiolectos crea un dialecto. Y el dialecto se define como la variante de una lengua asociada a una determinada zona geográfica. Aquí influye la geografía, porque si bien cada uno habla de manera particular, al conjuntarnos todos somos mexicanos, o somos chilangos, o somos condechis. Y de hecho, para especificar el dialecto, el mexicano es un dialecto, el español de México es un dialecto. Hay subdialectos determinados por la geografía. Por ejemplo, el español que hablamos aquí en México es nuestro dialecto. La lengua, el idioma, es el español, o probablemente, más propiamente el castellano. El dialecto es el mexicano. El subdialecto podría ser el chilango, o el tepiteño, y esto es cierto, se han determinado subdialectos. No, el de la Ibero. El Ibero. O sea, no, ¿qué te pasa? El Ibero con acento en la O. Eso es un dialecto. No. La manera. La comunidad judía, por ejemplo, en México, tiene un dialecto muy marcado. El tepiteño, por supuesto. Y sí, el condechi, y el italiano. Ahora, el mensi sería un subdialecto. Pero incluiría mucho tartamudeo, porque todos somos nerds, ¿no? Oye, es que ahí idiolecto está bien muy a la izquierda, hasta la derecha debería estar mensalecto. Claro. Alguien debería estudiar también tenemos bueno, sería un socialecto. Tenemos. Lo determina, un dialecto determinado no por la geografía, sino por un grupo social. Tal vez en el chat sí se puede ver, ¿sí? Porque ya hay ciertas palabras y a cada quien le ponen su apodo. No, y sí tenemos un sociolecto en Mensa. Pero claro. es visto en el chat. Sí. Que es coincidente y cuando con nos las vemos por las cuales me salió ¿qué? el dialecto que maneja. Te estaban perjudicando tu idioma. Todas estas son variaciones geográficas que se llaman variaciones geográficas de la lengua. De ahí viene, es que solo quisiera que quedara claro que el mexicano es un dialecto, así como el argentino es un dialecto. Y el español de España, y el peruano. Como que el aspecto de protesta viene de que todos sabemos que la política lingüística de determinadas comunidades ha usado la palabra dialecto con un valor peyorativo para privilegiar exacto, un dialecto sobre otro y calificar a lenguas como dialectos, sobre todo las ignoradas, todo lo que llaman para descalificar estas lenguas como las indígenas, que son lenguas, son idiomas con su propio derecho, como el español, como el mexicano, no son dialectos. Yo leí que para que algo sea idioma necesita tener 4 cosas: gramática, diccionario, obras literarias o de teatro. El otro no me acuerdo, creo que se hable o algo así. Hablantes, sí. Pero si tienen las 4, no es dialecto, así les guste o no les guste. Más bien, el maya tiene todas esas, y el zapoteca, el náhuatl, y todos son idiomas
Claro. completos. Bueno, tal vez esto aclara esto. El número de hablantes y el tamaño de la zona dialectal pueden ser variables y un dialecto puede estar a su vez dividido en subdialectos o hablas. Depende de cómo dividas la geografía, porque puedes tomar en cuenta toda la República Mexicana y dividirla en estados y dividirla en colonias. Y dependiendo de eso, puedes tener uno o más idiomas o lenguas. Pero de vuelta a lo de los dialectos indígenas, no son dialectos lenguas. Y hay, incluyendo la lengua de señas mexicana, 62 en nuestro país. El sociolecto es un dialecto que está definido no por la geografía, sino por un grupo social, una clase social. Y aquí entramos a registro, a decir lo mismo Código postal. de diferentes maneras. Exacto. ¿Sí? Más claro no se puede. El sociolecto designa las actividades semióticas en su relación con la estratificación social y en los diferentes niveles de la superficie léxica. El registro, que más que clasificar clases sociales, nos deja ver más bien lo que se considera cultura en cada uno de estos estratos sociales. Bueno, pues muestra así un aspecto, un lado de la sociedad y de cómo usan ese idioma, el léxico. Y finalmente los quería dejar con hay algo que se llama la hipótesis Sapir-Whorf, que es un tema que se expuso en esta película que acaba de salir, en la que la heroína es una traductora y una lingüista. Igual conoce todos los idiomas del mundo y salva el mundo, por supuesto. Que dice, esto es algo que es una hipótesis todavía, pero Jackson Menzanos lo quería dejar al final porque probablemente va a remover, va a hacer que las neuronas se estimulen. Establece que, esta hipótesis establece que existe una cierta relación entre las categorías gramaticales del lenguaje que una persona habla y la forma en que la persona entiende y conceptualiza el mundo. Es decir, que el lenguaje que hablamos impacta nuestra manera de ver el mundo. Y hay dos de estas hipótesis. La hipótesis worfiana fuerte, que dice que la lengua de un hablante monolingüe determina completamente la forma en que éste conceptualiza, memoriza y clasifica la realidad que lo rodea de manera definitiva. Y la hipótesis worfiana débil, que dice que la lengua de un hablante tiene cierta influencia en la manera en que se conceptualiza y memoriza la realidad que nos rodea. Es decir, el hecho de que hablemos español nos impacta la manera en que vemos el mundo. No sé si quieran compartir, o sea, qué opinen, lo que opinan, antes de que les comente cómo es que se ha intentado probar esta hipótesis. Yo tengo... ¿Creen que es cierto? Yo creo que sí es cierto. No tengo como un Porque ejemplo con... Porque por supuesto está lo contrario, que tu manera de ver la vida y la realidad impacta tu lenguaje. Sí, yo creo que sí es cierto, porque igual no tengo tanta experiencia con los idiomas. Realmente el inglés es como el idioma que no es el español que más hablo o algo así, el único que hablo de hecho. Pero por ejemplo recuerdo cuando aprendí a hacer renders. Un render en arquitectura es cuando tú pones una maqueta digital y le das renderizar y te dice, bueno, tú le dices este material es piso y se vuelve piso, ¿no? O sea, digitalmente lo convierte en piso y calcula las luces y toda la situación para hacerlo así.
para hacer eso, o sea, realmente uno aprende el lenguaje de la computadora, ¿no? Sabes que igual y este piso tiene un reflejo especular, tiene cierto dibujo que está grabado en la capa de la difusión, tiene cierta dureza o estas líneas que tienen igual cierto boom, que es el relieve. O sea, hay varias cosas que están como inmersas en eso que aprendes a manejar cuando usas esos programas. Y yo recuerdo que cuando hacía muchos renders, ahorita ya no hago tantos, pero yo llegaba aquí a este cuarto y decía, eso tiene tanto especular, esa luz tiene tanta intensidad, este lo puedo hacer con cierta trama, la madera tiene cierto boom. Entonces realmente iba a los lugares o veía las películas o caminaba por la calle y lo veía así. O sea, veía el lenguaje, no tanto la cosa en sí, sino veía cómo construirlo, cómo ponerle el material, cómo se cambiaba. Y a mí me pasó mucho con eso, y cuando aprendí a programar en CNC, igual era lo mismo. O sea, era la herramienta para cortar la cámara se pone ahí, y le doy rotate y ya hace la vueltecita, y le doy tal cosa y hace otra, pero ya hablaba, más bien ya pensaba en el lenguaje de esos programas. Entonces no sé si tenga que ver con eso, pero creo que es como muy... Tiene que ver, porque adquiriste ese lenguaje, ahora lo veías, era como un filtro de Instagram. Sí, Es un lenguaje. sí, era algo que Tiene sentido. ¿Tiene que es alguien más? Una pregunta que quiero lanzar, a ver qué opinan. Algo que leí y no sé si es correcto o no es correcto. No me acuerdo la fuente. Decía que uno piensa con palabras o con conceptos. No puedes pensar sin ello. Eso es falso. Es falso. Y luego dice que mientras más palabras conozcas, más puedes pensar más cosas o más matices o más variantes. Son más herramientas para pensar. ¿Qué opinan? Sí. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué? Que eso es más cercano a cierto. Exacto. Y es de hecho relacionado con la hipótesis de Wolf. Por ejemplo, decían que si hacen un examen de vocabulario, lo más probable es de que los que sean, eso sí no lo creo, pero decía que el que tenga más vocabulario es más inteligente. Yo creo que no. Eso refleja más cultura, más educación, porque hay gente muy inteligente que no sabe ni escribir y son genios. Sí, cierto. Sí, creo que un poco relacionado al tema, al menos en mi experiencia y la experiencia que he visto al enseñar un juego de Go a otras personas. En este juego hay muchos conceptos, hay muchas posiciones que tienen un nombre, y cuando les das nombre, al parecer la gente puede manejar más fácil estos conceptos, los puede interiorizar en dos partes de sí más fácilmente. Bueno, yo opino que sigamos la plática a donde vayamos, porque ya nos van a correr. Era muy sutil. Bueno, traigan a la casa. ¿Y esto qué quiere decir? Gracias.